Hola, hola, Víctor Ronquillo, ¿cómo estás? Hola, Buenas hola, tardes. buenas tardes. ¿Qué tal por aquí? Contento de saludarlos a ti, a Guadalupe y al público que pues seguramente está escuchando. No sé, que muchas gracias a todos. Gracias, Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Aquí un placer estar contigo y con Víctor Ronquillo hoy jueves para platicar de los temas de seguridad. Un Muy placer. bien, pues, ¿qué les parece si vamos entrando? Porque hoy hay un chorro de cosas y otras que se van acumulando. De entrada, Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas del tema de Cuauhtémoc Blanco? Reiterado, confirmado en la Cámara de Diputados su fuero, una negativa a retirar el fuero para que enfrentara una acusación de intento de violación. Y ahora estuvo ya en la Fiscalía del Estado de Morelos, pero con fuero. ¿Qué reflexión te lleva todo esto, Guadalupe? Pues a mí sí me parece muy desatinado. Obviamente es Morena, el partido Morena, la presidenta, cerraron filas para apoyar a un miembro distinguido de alguna manera del partido de Morena, cercano al poder. Y bueno, obviamente lo que eso implicaría, aparentemente eso es lo que han decidido, aparentemente para la unidad y para el poder en México real, pues sería terrible, ¿no? Creo que la figura del desafuero ha sido utilizada de una manera muy perversa, más allá, ¿no?, de las pruebas, de los procesos judiciales que han tenido pues muchas limitaciones, la Fiscalía General de la República, otro más de sus pues de sus malas jugadas, ¿no? De su ineficiencia, de la protección, no solamente a miembros de Morena, sino a otros políticos que han estado afiliados a otros partidos por no integrar bien los casos. Pero el tema del desafuero. El tema del desafuero recobró vida la pasada administración, recuerdo, con el caso Francisco Javier García Cabeza de Vaca, donde mantuvo su fuero y fue en otro contexto, ¿no? Porque fue el PAN, el partido en Tamaulipas, quien decidió mantenérselo, y eso pues sentó un precedente terrible, ¿no? A nivel nacional. En este caso, bueno, también esto sienta un precedente tremendo, ¿no? La presidenta pide pruebas cuando, al parecer, diversas investigaciones periodísticas, la opinión pública y pues todo lo que se ha venido reportando, pues lo presentan como culpable, ¿no? Yo creo que los políticos a cualquier nivel deberían enfrentar la justicia, deberían presentar las evidencias sin fuero. Esto Bien. también sienta un precedente tremendo porque con fuero pues se pueden hacer muchas cosas y esto es muy terrible. Bien, Guadalupe, muchas gracias. Damos la bienvenida a nuestro compañero Ricardo Ravelo, que ya está también por aquí. Ricardo, buenas tardes. Julio? Buenas tardes, es un placer saludarte. Igual a Guadalupe, a Víctor y a la audiencia. Gracias, Ricardo. Vamos con Víctor Ronquillo. Estamos hablando del tema del desafuero o no, que ya se resolvió por mantener el fuero para Cuauhtémoc Blanco, su visita a la Fiscalía del Estado de Morelos hoy y la polémica intensa que se ha dado en el flanco de mujeres morenistas y otros partidos y del morenismo en general respecto a esta protección o este cierre de filas de una parte importante del morenismo en alianza, por cierto, con el PRI a la hora de la votación para mantener a flote a Cuauhtémoc Blanco. Víctor, tu opinión, por favor. Bueno, pues la verdad es que es lamentable, ¿no? Y es lamentable por lo que representa Cuauhtémoc Blanco. Mira, yo creo que dos de los elementos centrales de el proyecto político de la Cuarta Transformación en la presidencia de la República actual de Claudia Sheinbaum son el tema pues del feminismo o los feminismos, y es el tema también de abatir la corrupción. ¿Y qué representa Cuauhtémoc Blanco? Por una parte, pues un personaje que tiene más de 20 causas, de 12 denuncias por corrupción, la más reciente en enero, ya preparada, presentada, armada por el actual gobierno de Morelos. Entonces, este tema del conflicto político que puede tener con un personaje como Ulises Carmona, pues se queda de lado cuando hay investigaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía General de la República en torno a estos hechos.
Y luego, bueno, este personaje, más allá de sus logros como futbolista, su carrera política siempre ha sido, por decirlo menos, desaseada. Se dice, se cuenta en Cuernavaca que logró la candidatura a la alcaldía de la ciudad por el Partido Demócrata Social, un partido en extinción, gracias a un fichaje como los del fútbol, $400,000 para Cuauhtémoc Blanco y su popularidad para convertirse en candidato a la alcaldía. Y luego después, pues con la actuación astuta, taimada, de un personaje que ahora ya no está, al parecer, cercano a Cuauhtémoc Blanco, pero que era su representante como futbolista. Y obviamente, pues estos personajes, en muchos casos, tienen mucha cola que les pisen, son proclives a los arreglos por abajo de la mesa, en fin. Pero bueno, gracias a ello, Cuauhtémoc Blanco se presentó como un outsider y acusaba a los rateros y sorprendió a mucha gente en una candidatura, pues, ¿cómo decirlo? Para decirlo sintéticamente, al estilo Fox, ¿no? Y bueno, después sabemos cómo fue su gobierno, un gobierno en el que sin duda aumentó la violencia, en el que se habló de los nexos que pudo haber mantenido el poder político con el poder criminal, la protección a narcotraficantes, la famosa fotografía que él dice que pues no le pide currículum a las personas con las que cotidianamente se retrata, ¿no? Y luego esta acusación en donde poco a poco hemos oído a la persona que pues se dice ella y presuntamente es víctima de este delito. Yo me pregunto qué ocurre con Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Y creo que es lamentable que en Morena se dé cabida a este tipo de personajes. No es el único, ¿eh? En Morena me parece que tiene que haber una mayor definición política muy clara de dar espacios políticos a los auténticos personajes que provienen de una izquierda militante y no al oportunismo político y a la corrupción que representa este personaje. Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de este tema de Cuauhtémoc Blanco, la votación en la Cámara para mantenerle el fuero, las declaraciones de la presidenta Sheinbaum? En fin, ¿cuál es tu opinión, Ricardo? Bueno, en principio me parece un tema vergonzoso y hay que decirlo como es. Siendo un partido pues de reciente construcción como es Morena, pues ya se impone que se haga una depuración porque en realidad se han incorporado muchos personajes del PRI que traen arrastrando antecedentes de corrupción, de ligas con el crimen organizado y que han encontrado cobijo en ese partido. El caso de Cuauhtémoc Blanco, obviamente no viene del PRI, pero viene de otro partido. Es muy lamentable, más lamentable todo este apoyo de las mujeres, de estas mujeres que la apoyaron a Cuauhtémoc para que no fuera desaforado, sobre todo porque se dicen luego feministas y obviamente de feminismo no hay absolutamente nada. Luego se quejan de que son acosadas, incluso algunas ultrajadas, violadas, etcétera, pero apoyan a presuntos violadores. No estoy de acuerdo con lo que expresó la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, fue una decisión del Congreso lavándose las manos. La carpeta viene de un fiscal corrupto. Bueno, y Cuauhtémoc Blanco, que es acaso un personaje impoluto, ha sido un personaje sucio hasta en el deporte, porque sabemos cómo el equipo donde militó y creció, pues ha ganado finales, obviamente corrompiendo al arbitraje junto con la empresa a la que representa este equipo, que es el equipo América, Televisa, etcétera. De ahí proviene Cuauhtémoc, de ese círculo de corrupción. Y obviamente, bueno, pues no podemos esperar otra cosa de un personaje que pues ha hecho de la trampa pues un verdadero negocio, ¿no? La compra, etcétera. Este personaje que menciona Víctor, el señor Sanz, es un español que por cierto estuvo 3 años en el gobierno de Morelos y ahora está en España. Salió huyendo porque pues él manejaba todo y finalmente lo sacaron del país. Por otro lado,
La carpeta no proviene de un fiscal corrupto, más allá de los antecedentes negros o no del señor Carmona, proviene de una denuncia de la media hermana de Cuauhtémoc que lo acusa de violación. Y obviamente dice la presidenta que faltan pruebas. ¿Cómo se puede probar un delito de violación? Cuando estos delitos ocurren en circunstancias pues bastante especiales, ¿no? Sabemos, hay versiones de que la media hermana de Cuauhtémoc Blanco vivía en la Casa Morelos. ¿Qué hacía ahí si no era funcionaria? ¿Qué hacía ahí si no formaba parte del equipo? En fin, no sabemos estos detalles, ¿no? Pero ella lo acusa directamente de este delito, y me parece que se tiene que tomar esta denuncia con carácter de género. Es decir, se tiene que tomar en cuenta el señalamiento, la acusación, y a mí me parece verdaderamente de una calidad moral verdaderamente bajuna que Cuauhtémoc Blanco, como hombre, realmente no hubiera hecho frente sin fuero a la acusación. Se hubiera presentado a la fiscalía a declarar, a ver su situación legal, y no apoyarse en el fuero, que como ya dijo Guadalupe, se ha hecho esto un instrumento de protección de criminales. Es decir, por supuesto que no se le cree a Cuauhtémoc por todos los antecedentes que ya mencionó Guadalupe, el narcotráfico, la corrupción. La Auditoría Superior le acaba de acreditar malversaciones por cerca de 6,000 millones de pesos, y a mí me llama mucho la atención que la gobernadora de Morelos, Margarita González Sarabia, lo acuse solamente de un desvío de 48 millones y de no haber comprobado algunos eventos artísticos como bailes, donde se pagaron 2 o 3 millones de pesos y los eventos no se realizaron. A mí me parece que hay una distancia abismal entre lo que halló la Auditoría Superior y lo que dice la gobernadora que se robó del gobierno del estado. Bien. Vamos con Guadalupe. Guadalupe, tenemos muchos temas. Si hay algo todavía que plantear sobre este tema Cuauhtémoc Blanco, adelante, pero si no, podemos también pasar al otro tema, que un escándalo va desplazando a otro y de pronto cosas muy de días atrás ya parecen muy lejanas, como es el caso de Teuchitlán, Jalisco, y el rancho Izaguirre, que ha entrado en una etapa ya más pausada luego de una rueda de prensa en la conferencia mañanera de prensa del fiscal Gertz Manero. ¿Cómo ves la evolución de este tema y el riesgo, yo no sé, de que quede en los engranajes de la burocracia tradicional, pruebas forenses, expectativas, carpetas, realizaciones, y que el tiempo se encargue de ir disolviendo la indignación que produjo en una primera instancia este caso? Guadalupe. Sí, desafortunadamente la indignación que causan tragedias como esta, descubrimientos como este, pues a veces, pues nada más son una cuestión del momento, tanto el gobierno como la oposición, dimes y diretes. Lo que sí quedó muy claro es la capacidad que tiene el gobierno de México para poner a trabajar a su maquinaria de propaganda, por un lado, y por otro lado también la mezquindad de la oposición finalmente con un éxito, una victoria, para entes externos que quieren ver a México como un pueblo que no puede manejarse por sí mismo, ¿no? Y siempre amenazando con el tema de la intervención. Lo que ha pasado en este país es una gran tragedia, que ha habido campos de exterminio, de entrenamiento, que realmente es kafkiano, ¿no? A veces las personas que apoyan de alguna manera, de manera cercana y como una estrategia de comunicación a la cuarta transformación realmente dan vergüenza, ¿no? Hablar que no fue un campo de exterminio como los nazis, fue un campo de entrenamiento, murieron algunas personas, pero pues ahí queda, es tremendo, ¿no? Cuando fueron también muy frontales criticando lo que sucedía. Creo que sí corremos este riesgo de que esto se olvide. Creo que eso sirvió también para pues poner en la mesa por parte de la Presidencia de la República algunas medidas unas leyes para otra vez volver a activar
la ley de víctimas, los estudios forenses, que bueno, también, como dijimos la vez pasada, podrían también derivar en hipervigilancia, habría que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque este es un tema que a nivel global pues va extendiendo la capacidad de las élites, que son las que generan la tecnología, con la excusa, ¿no?, de la seguridad. Pero creo que este no es un tema que se va a apagar, ¿no? Ese tema se apaga de la discusión pública, pero México está lleno de narcofosas, no, perdón, no de narcofosas, está lleno de fosas, es un país lleno de fosas que representan una realidad, la guerra contra las drogas y la guerra que se volvió a activar. Y que, bueno, también tendrá si no nos ponemos listos, si el gobierno no actúa como debe actuar y continúa haciendo estas desapariciones forzadas para poderle dar resultados a los Estados Unidos en sus ambiciones imperialistas y en su presión, pues esto va a ser un problema, ¿no? Pero hay que estar muy al pendiente del plan de Claudia Sheinbaum para dar atención a las víctimas y bueno, y también poner en el ojo público a aquellos que solamente sirven como instrumentos de propaganda del gobierno de la Cuarta Transformación, que ha hecho uso de otros políticos de otros partidos y ya parece esto un nuevo PRI, ¿no? En saco guinda. Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, ¿cuál es el estatus hoy de ese caso que en su momento parecía una explosión de la conciencia nacional contra las desapariciones a partir de lo sucedido o lo detectado o señalado en el rancho Izaguirre? ¿Y qué opinas de la evolución que se ha tenido después de la visita abierta, masiva al rancho Izaguirre? Pues yo no sé, pero pareciera que a partir de ahí se entró en un proceso de manoseo, de discusiones sobre temas y puntos procesales que pareciera que van a tener una larga duración, y cuando se medio resuelva o se tengan algunos puntos más interesantes, a lo mejor el tiempo político ya fue relegando todo este tema, Víctor. Nada más una pequeña precisión, la acusación contra Cuauhtémoc Blanco es por intento de violación. Sí, intento. Por intento de violación. Bueno, mira, la verdad es que hoy en la mañana que pensaba yo sobre el tema, me preguntaba quién propició ese escándalo y a quién benefició, ¿no? Ese escándalo del que hablamos la semana pasada y que, bueno, pues no hay la menor duda que fue una, como lo decíamos, ¿no? Pues una intromisión nada recomendable a una escena del crimen por muchas personas, 300 personas filmando, en fin. Creo yo que esto formó parte de una estrategia de comunicación formulada quizá, sí, desde las instancias del gobierno de México, ¿no? El actual gobierno. Obviamente se buscó, y Claudia Sheinbaum en un par de mañaneras pidió a los reporteros que hablaran de lo que habían visto, ¿no? Había un claro propósito de que estos reporteros mostraran lo que habían visto y además, pues obviamente los distintos medios, tanto públicos como privados, todos los youtuberos, todo el mundo, pues todo el mundo que pudo acceder a esta información, pues lo repitió. Y evidentemente lo que se encontró ahí hasta el momento, pues es un campo de entrenamiento, ¿no? Pero un campo de entrenamiento que nos hace ver claramente el grave problema del reclutamiento. El caso fue ya por fin, y esto también llama a dudas, ¿no? La conferencia de prensa que dio Gers Manero previa a estos hechos un día antes, pues hacía ver que ya el caso estaba en manos de la Procuraduría, que solamente faltaba que les mandaran la información. Y ahora resulta que el caso es ya parte o ya es asumido por la Fiscalía General de la República después de la captura del Astra, que es una captura, sí, sin duda muy importante, porque sí nos deja ver cómo operó el cártel Jalisco Nueva Generación en términos del reclutamiento de las personas, o cómo sigue operando, ¿no? Este tema del reclutamiento forzado es un tema que provoca, en mi caso, una enorme tristeza porque nos remite a las condiciones de vida precaria, de falta de horizontes de muchas personas.
pero hay también casos, obviamente, de reclutamiento forzado, lo que resulta más grave, más doloroso. En el campo, por lo que dijo García Harfuch esta semana, hay evidencias de que pudieron haber sido asesinadas algunas personas, muy posiblemente, ¿no? De hecho, pues encontraron a una persona muerta como resultado de esta operación que llevó a cabo la Guardia Nacional, capturando a 10 personas, entre ellas liberado después a una persona que había sido víctima de un secuestro. Entonces, este asunto del reclutamiento forzado creo que también nos da que pensar y nos hace ver, tristemente, como en el caso del propio Lastra, que muchas de las personas que han sido, entre comillas, víctimas de la desaparición forzada, no lo son tanto, sino son personas que se han integrado a estas huestes paramilitares de los grupos criminales. Obviamente esto nos da que pensar, ¿no? Y bueno, lo triste de todo es que ese reclutamiento forzado también abarca a la infancia, a la adolescencia, y esto resulta muy grave porque solamente un último apunte, porque no existe en México, no se sanciona el reclutamiento forzado a niños y adolescentes. Claro. Es lamentable. Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas del tema del Rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Jalisco, desapariciones, el tratamiento que se le está dando ahora, ya atraído formalmente por la Fiscalía General de la República, Ricardo? Mira, Julio, yo creo que el gobierno fue impactado muy fuerte con el asunto de decir que el Rancho Izaguirre era un campo de exterminio. Y obviamente todo este manejo de medios, muy al estilo del gobierno, de llevar a sus paleros a ese lugar, meterlos al rancho, pues fue para irle bajando presión, desinflando este asunto, por lo menos en lo mediático, porque bueno, en el discurso oficial esto no es un campo de exterminio. Para el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, pues lo es, porque ellos aseguran que encontraron indicios de que ahí no solamente se reclutaban a jóvenes para incorporarlos al cártel de Jalisco como sicarios, halcones o vendedores de droga, sino que además muchos fueron ahí asesinados y enterrados. Es un caso que ha estado expuesto completamente al desaseo, primero por la Fiscalía de Jalisco, porque fue la primera que aseguró el rancho en septiembre del 2024, con aquel enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y miembros del crimen organizado en ese lugar. Pero también llama mucho la atención esto, el silencio o los silencios que rodearon todo este tema durante años. Es un caso que no fue descubierto apenas en 2024. Ese rancho fue adquirido por el cártel de Jalisco en 2012 y viene operando desde entonces, cuando se lo despojaron al dueño o se lo compraron a la fuerza, y luego fue registrado como propiedad privada. No se sabe si estos actuales dueños son los reales o son testaferros, pero hubo una serie de maniobras apoyados por funcionarios estatales de Jalisco, tanto en tiempos de Aristóteles Sandoval como de Enrique Alfaro, dos personajes que pues han sido multicitados como piezas o del engranaje del cártel de Jalisco, y que obviamente el primero fue asesinado por el grupo criminal en Puerto Vallarta y el segundo formó parte de esta red de complicidades con el grupo criminal y ahora está en España impune. Yo creo que cuando el fiscal habla de que se van a afincar responsabilidades, pues se refiere solo a la Fiscalía de Jalisco, pero yo creo que el tema no queda solo en los fiscales que cobijaron esto o guardaron silencio, sino tiene que ir más allá, y creo que tiene que llegar hasta Alfaro y a otros personajes, altos mandos, incluso de la milicia, que también hay versiones de que usaron ese lugar para sepultar a víctimas o a personajes que fueron asesinados en enfrentamientos. En fin, son muchas aristas las que tiene el tema.
y yo creo que la investigación se antoja pues que tiene que ser quirúrgica y no apostar por otro Ayotzinapa, pues desviando evidencias, borrando otras, para pues no perjudicar la imagen del gobierno, porque hoy el gobierno de Sheinbaum parece más preocupado por la imagen que por resolver los asuntos. Ahí hay un tema grave, ahí están las evidencias, las pertenencias que encontraron, osamentas calcinadas, etcétera. Pero bueno, no era un rancho de exterminio, dice la versión oficial, sin que haya habido una investigación a fondo. Solamente quitaron ese elemento porque era el elemento detonador de un escándalo internacional que exhibía pues toda esta corrupción y presuntos vínculos de crimen con políticos en el gobierno de México en un momento tan sensible con Estados Unidos por el tema de los aranceles, el tema de si los grupos son criminales, son terroristas, etcétera. Entonces yo creo que era para el gobierno mexicano primero desinflar el asunto, y lo lograron con toda la red de paleros que hay en medios de comunicación y en redes sociales. Bien, Ricardo, vamos con Guadalupe Correa Cabrera sobre el tema de que hoy ha firmado la presidenta de México las iniciativas de reformas a diversas leyes, que en el fondo es una iniciativa que tiene como contexto las desapariciones de personas y que implican una plataforma única de identidad, una base nacional de carpetas de investigación y un sistema nacional de alerta y búsqueda de personas desaparecidas. Es decir, varios temas que algunos grupos de activistas y de familiares de desaparecidos dicen que no necesariamente son tan novedosas, que algunas cosas ya estaban contempladas aunque no se aplicaban, pero en fin, ¿cuál es tu punto de vista, Guadalupe? Bueno, yo creo que es importante que se fortalezca estas iniciativas con relación a la búsqueda. Creo que sí es importante la creación de esta plataforma de identidad que, bueno, tiene, como dije antes, no tiene sus claroscuros porque pues todo el sistema de identificación y además la concentración de poder donde te tienen identificado y si no te estás portando bien ya te pueden pues realmente pues poner un hasta aquí, ¿no? Pero bueno, en el tema de las desapariciones han sido muy complicadas en México. Yo lo que quiero decir es algo que de viva voz, ¿no? He podido constatar desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, cuando volví al campo a hacer investigación sobre migración en la frontera norte. Muchas de las personas que llegaban a la frontera norte venían de los estados de Michoacán, del estado de Guerrero, del estado de Chiapas, de Jalisco, de Sinaloa, y muchos principalmente del sur del país. Recuerdo varios casos, en el caso de Guerrero, Michoacán y Chiapas, personas que los iban a reclutar y que salieron de sus casas muy, muy desesperados porque querían pues reclutarlos a él, a su hermano, los hombres jóvenes, para participar por el crimen organizado. Creo que es importante, después de que algo sucede, que se ponga en práctica y que se empiecen a hacer pues los arreglos necesarios vía institucional, esta creación de la plataforma única, la base nacional de carpetas de investigación de personas desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses, el Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, que se fortalezcan las capacidades de las comisiones nacionales y estatales de búsqueda. Pero una cosa es el papel y otra cosa es el día a día, la investigación judicial, o sea, ¿por qué está pasando lo que está pasando en el sur del país? ¿Por qué sigue pasando? ¿Por qué la gente es reclutada? Más que un campo de exterminio y verificar a todo el mundo y saber qué hacen y quiénes son y establecer el CUR para que todos puedan estar identificados. En realidad, esto es importante, pero debe ir acompañado con un combate frontal a la impunidad, a la corrupción, a todos los niveles, a nivel local, federal, estatal. ¿Cómo es posible que cuando pasa esto, llega la presidenta y anuncia unas medidas y lo que está sucediendo en el sur del país,
¿Qué es lo que está sucediendo? Porque no está pasando simplemente porque el PRIAN y porque García Luna y Felipe Calderón y Peña Nieto y lo que pasó en Guerrero con Ayotzinapa, que fue parte del pasado, es algo del presente. Y más allá de eso, tenemos que ver qué está pasando, por qué sigue pasando, qué está pasando en el sur del país, qué está pasando ahorita, por ejemplo, en la ciudad de Tapachula, cuando las redes criminales tienen el control del territorio, estando ahí la Guardia Nacional. Las Fuerzas Armadas tienen supuestamente ya control sobre el territorio nacional y todavía existen muchas partes del país en donde el crimen organizado establece el control de los gobiernos locales, de los gobiernos federales y también las fuerzas estatales están vinculados con ellos. Bien, gracias, Guadalupe. Vamos con Víctor Ronquillo. Víctor, ¿qué opinas de este tema de las reformas diversas que se han presentado por parte de la Presidencia de la República en materia de desapariciones? Víctor. Bueno, mira, me parece, ya lo decía la semana anterior, que hay una respuesta de Estado a esta situación, una respuesta de Estado que lamentablemente se había dilatado por mucho tiempo, ¿no? Y sí, en algún momento la Comisión Nacional de Víctimas, la comisión encargada de las desapariciones, realizaron un trabajo que yo destaco, un trabajo importante en términos de, pues por lo menos intentar avanzar en términos de localización de las personas y en términos también de dar un lugar preponderante a las personas, a los familiares víctimas, ¿no?, de la desaparición de algún familiar. Esto ocurrió con la subsecretaría de Alejandro Encinas en ese entonces, ¿no?, cuando él fue subsecretario. Conocemos la historia, sabemos qué fue lo que lo alejó del cargo. Y Encinas, en alguna ocasión, en la misma mañanera, dijo claramente que para abatir el problema de las desapariciones en este país había que, pues, exigir una respuesta contundente por parte de las fiscalías estatales. El involucramiento de las fiscalías, de las policías municipales, de las policías estatales, incluso de los grupos o las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas, no lo sé si de la Guardia Nacional, porque en estos momentos hace rato que no voy a reportear al campo, pero sin duda también hay involucramiento en términos de las desapariciones. Y yo recuerdo mucho lo que por años escuché por parte de las familiares de las víctimas en Guerrero, en Chiapas, en Baja California, en Chihuahua, en Laredo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, la frontera chica. Bueno, pues en todos lados, Ciudad Victoria, recuerdo muy bien, se hablaba de ese involucramiento por parte de los familiares. Entonces, está muy bien, es muy loable esta respuesta de Estado, es muy loable que la presidenta insista en estar del lado de las víctimas, pero la gran pregunta es que si será capaz el Estado mexicano y la Fiscalía General de la República, en el caso concreto de Teuchitlán, de desmontar estas complicidades establecidas entre el poder político y el poder criminal para llevar adelante los negocios de ilícitos, los negocios que forman parte de la economía del delito. Guerrero es un ejemplo muy grave de esta alianza. En Guerrero, después de las elecciones pasadas, de acuerdo al testimonio de Abel Barrera, director y corazón de Tlachinolan, lo que ha ocurrido es que precisamente el poder criminal ha avasallado tremendamente la realidad política de ese estado y controla en buena medida grandes extensiones del territorio en diferentes puntos en los que no hay conflicto entre diferentes grupos armados, que eso es parte también de la realidad. Y esto es una evidencia de lo que ocurre, Julio. Bien, gracias. Vamos con Ricardo Ravelo. Ricardo,
¿Qué opinas sobre este tema, por favor? Mira, Julio, yo creo que hay este terreno difícil, pues está lleno de buenas intenciones para la 4T, así parece en el discurso, en el papel. Reformas van, reformas vienen, ajustes, etcétera, que si la lista, que si son tantos, etcétera. Finalmente hay que decir que el sexenio pasado rasuraron la lista de desaparecidos porque supuestamente ya habían encontrado o habían aparecido los que dijeron estar desaparecidos. Entonces le metieron una rasurada tremenda porque es un tema muy incómodo. Yo casi me atrevo a afirmar que es un tema que no se va a resolver. Primero que nada porque no es redituable políticamente, es incómodo. Esto no le cuelga medallas ni estrellitas a la 4T, al contrario, le resta. Le resta porque para poder llevar a cabo una investigación de esta magnitud y aclarar el asunto de los desaparecidos, pues tendrán que ir a la cárcel muchos políticos, militares, marinos, gobernadores, policías, altos mandos de todo tipo, que han sido cobijados por años por el propio poder, por el propio sistema. Entonces, pues no es un tema solo criminal, del cártel de Jalisco, del Astra o del Sapo o de quien sea, no, es un tema que está acá en la estructura de arriba, porque hay que decir que desde, por ejemplo, desde hace 25 años, desde el gobierno de Vicente Fox, se pretendió investigar todos aquellos casos de desapariciones de la Guerra Sucia, y obviamente pues no terminó en nada, ¿no? Aquello fue un fiasco, no encarcelaron al expresidente Luis Echeverría, el presupuesto, pues quién sabe en qué se gastó, y finalmente fue una herencia para Calderón. Calderón también administró el problema, porque eso han hecho, administrarlo, y se lo pasó a Peña Nieto, y Peña Nieto hizo lo propio y se lo heredó a López Obrador, y López Obrador pues ni quería hablar con los deudos, evitaba completamente hablar con ellos porque es incómodo. Y eso sí, muchos gobernadores, entre ellos Yunes, el propio Alfaro, etcétera, que tenían ese problema muy, muy fuerte en sus entidades, pues lo usaron como bandera política, ofrecieron atender, resolver, y cuando llegaron al poder les dieron un portazo a los colectivos, ¿no? Que hasta con sus propios recursos han ido a rasgar la tierra para encontrar osamentas o buscar vestigios de sus familiares. Entonces yo creo que pues este tema lo van a seguir administrando, en principio porque no hay personal suficiente para poder llevar a cabo una investigación de esa magnitud. El caso del Rancho Izaguirre es un ejemplo. Ayer o antier salió una nota muy interesante en el sentido de que la Fiscalía General de la República está contratando peritos que son estudiantes para ir a hacer investigación al Rancho Izaguirre. ¿Por qué no tienen personal? ¿Será que no tengan personal? ¿O realmente no quieren enviar a la gente experimentada para que no encuentren la verdad? En fin, todo esto genera muchas dudas, pero hay buenas intenciones, ¿no? Lo que no hay ni ha habido son resultados. Bien, gracias. Sí, Guadalupe, adelante. Sí, Guadalupe. Sí, y quisiera poner en la mesa relacionado con esto un tema que me parece fundamental, que es el tema de la comunicación social. Cuando hemos hablado y se ha hablado mucho en estas semanas sobre el tema de la mañanera y cómo cualquier tipo de crítica al gobierno de México hay en este momento, ¿no? Hay una descalificación por parte de un grupo que apoya a la Cuarta Transformación y te llaman derechosa, te llaman, pues te faltan al respeto, te comparan con personas que ellos consideran muy desagradables. Yo veo, por ejemplo, a veces quieren agredir, ¿no? Y hablar, Guadalupe se parece a Anabel Hernández, ciertas cosas. Y también, esto también llama mucho la atención, cómo también hay toda una maquinaria de comunicación, no sé quién está detrás o cómo funciona, pero el gobierno a través de los medios públicos, y digo, no generalizando obviamente, mi queridísimo Víctor Ronquillo, porque hay excelentes exponentes en los medios públicos que dan información muy veraz, pero hay toda un nado sincronizado
como mandar, obviamente, peritos que son estudiantes, pero también hacer un show mediático donde a quienes se les da la palabra son a personas con ciertas tendencias que tienen un programa en YouTube o que tienen alguna que ya se capta, ¿no? En ciertos espacios. Los espacios ya en México vuelven a estar cooptados por una minoría que tiene una cierta narrativa y que la quiere dar a conocer. Y cualquier narrativa que salga de la narrativa oficial ya es desechada, ya no tiene espacios. Y eso es importante. Creo que tenemos que ser críticos, porque en una situación como la que tenemos, que va más allá de si era un campo de exterminio, era un campo de entrenamiento, aquí le está muriendo la gente, están reclutando de manera. Bueno, esperamos que se reinstale el servicio de Internet con Guadalupe. Te hace parte de criticar, te hace parte de la derecha. Creo que es un tema que deberíamos de manejar más. Y otra cosa, finalmente, ¿quiénes son estas personas que tienen un canal de YouTube, que son influencers, que su influencia creció? ¿Cómo creció? Para eso se necesita dinero. ¿Quién está detrás de estos comunicadores independientes, supuestamente, que tienen una línea, que disfrazados de youtuberos o disfrazados de freelance, de reporteros freelance, realmente están actuando como propagandistas, como un instrumento de mercadotecnia del actual gobierno? Creo que hay que investigar un poco más de dónde viene ese financiamiento y hacernos las preguntas. Y con decir esto, no quiero poner el dedo, pero siempre me pregunto, ¿por qué Senado sincronizado? ¿Por qué ciertas personas tienen la palabra en las mañaneras? Creo que hay varios personajes que han estado ahí desde el sexenio pasado en lugares específicos. ¿Quién les pagará? ¿Les pagarán? ¿Por qué ellos pueden hacer preguntas? ¿Por qué siempre están ahí con cierta línea? Creo que se vale hacer esas preguntas, ¿no? No quiero poner el dedo a nadie en particular, pero creo que ya sabemos muy bien de quiénes nos estamos refiriendo en este canal, en este espacio. Yo quiero hacer nada más un apunte. Yo creo que no hay que dejarlo en el aire, ¿no? Es decir, esta es parte de la estrategia del gobierno. Por ejemplo, hablaba yo con periodistas, amigos de Veracruz, porque recientemente acaban de entregar o otorgar los famosos convenios de publicidad a medios, que es lo que pues corresponde hacer para la cobertura de actividades del gobierno, etcétera. Entonces, pues decían, bueno, es que les dieron a muy pocos, y son convenios de 10,000 pesos al mes para coberturas. Y párale de contar, dicen, porque al gobierno ya no le interesa pagarle publicidad a nadie, porque ellos tienen su red de bots, su estructura en redes sociales, porque el objetivo es que ellos tratan de imponer su verdad a través de todo este ejército que han ido contratando, y obviamente al que le pagan, porque pues toda esta actividad, para esto se requieren recursos, y le pagan, y es una amplia red impresionante, donde pues, por ejemplo, como respondió el ejército, el gobierno chino a Trump, pues si quieres la guerra, yo tengo 10 millones o 30 millones de chinos que se pueden ir a morir, y si no alcanzan, pues ahí van otros 10 y 20. Entonces, pues esta es la estrategia oficial, y la descalificación a quienes realmente están haciendo el trabajo periodístico, señalando, cuestionando, exhibiendo lo que le incomoda al poder, ¿no? Entonces yo creo que es una guerra entre quienes tratan de sacar a flote la verdad con elementos y los que tratan de descalificarla a través de las redes, y obviamente detrás de todo esto, pues no hay nadie, o sea, no hay nadie, no hay otra estructura más que el propio poder político, el gobierno federal y el gobierno de los estados. Bien, gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿algo que decir sobre este tema? Pues sí, pues me toca, ¿no? Me toca. Y bueno, primero habría que ver y preguntar quiénes están haciendo verdadero periodismo, qué personajes son a los que alude Ricardo. Y luego lo otro, pues yo vuelvo a decir lo mismo, no lo dejemos en el aire, no lo dejemos en preguntas abiertas, vamos a los hechos. Y bueno, los hechos, desde mi punto de vista, y no son algunos de ellos personajes con los que yo
necesariamente tenga coincidencia, no son mis cuates, pero mira, por ejemplo, lo que se presentó en términos de los videos realizados por alguno de ellos en su propia página o en su red, y lo que se presentó en la mañana y su testimonio, pues bueno, ahí están. Si no hay corte en lo que se presentó en términos de la realidad expuesta sobre el campo de exterminio. Lo mismo ocurrió con Radio Fórmula y la reportera cercana a Ciro Gómez Leiva que enviaron al lugar. Entonces creo yo que sí, claro que hay una estrategia de comunicación, pero a mí me parece que no es necesariamente una estrategia que tergiverse los hechos. Claro, hay intereses políticos muy claros y hay una disputa por lo que puede considerarse ahora las narrativas, pero sin duda al final de cuentas se imponen los hechos, se imponen las pruebas, la realidad. Y yo lo dije claramente, ¿eh? Lo que ocurrió con ese espectáculo, pues eran las hordas de colegas, ¿no? Llegando ahí, bueno. Pero no voy a abundar en eso. Lo que sí me parece preocupante en estos momentos, y porque de alguna manera me toca como alguien que construye un espacio en un medio público que es Capital 21, bueno, me preocupa mucho una situación donde poco se contextualizan algunos hechos, poco se reflexiona sobre ellos, y creo yo que lo que nos toca a muchos de nosotros, pues es eso, ¿no? Como lo dije la semana pasada, contextualizar, mostrar, generar reflexión y bueno, en la medida de lo posible, pues no conformarnos con una única versión de los hechos, ¿no? Hacer preguntas, pero también presentar algunas respuestas. Y creo yo que es sencillo y colocarse en este papel de quien denuncia con el dedo flamígero, pero, pero de verdad, hay constancia, hay pruebas de que Jesús Ramírez le pagaba a Lord Molecula. ¿Dónde están? ¿No? Entonces creo yo que hay también un intento ya desesperado por muchos sectores, pues vinculados a un ejercicio periodístico lamentable, intencionado, facilón incluso, de desvirtuar el trabajo de muchos colegas que están ahí, sí, están en la mañanera, pero habría que asomarse el otro, ¿eh? Sí. Yo sí me opongo mucho a este ejercicio de echar porras, pero no creo que se valga decir que todos son paleros. Es muy, Bien. muy ofensivo. Bien, Víctor. ¿Algo, Guadalupe? ¿Sí? Sí, no, yo no digo que todos sean paleros, pero hay personajes clave y una estrategia de comunicación muy bien armada, donde no se puede, y no es una estrategia de comunicación simplemente para comunicar. No, Víctor. En realidad, todo lo que huele no a la línea oficial, ya hay todo un movimiento para desprestigiar cualquier crítica y además de todo, siempre darle la razón al gobierno, a veces de manera muy irracional. A ver, yo te respondo lo siguiente. Y ahí está en YouTube el programa que hice ayer en la noche. Y en el programa que hice ayer en la noche, comencé diciendo y hablando del control territorial, algo que puede incomodar a muchos sectores del actual gobierno. Y puse como ejemplo Guerrero comparándolo con lo que pasa en Jalisco. Puse como ejemplo Guerrero estableciendo estos nexos entre el poder político y el poder criminal. ¿Y por qué fue Guerrero? Pues porque no encontré quien me diera ese testimonio en Jalisco. Pero yo te quiero decir que al final de cuentas, hasta el momento, a lo largo de estos años que llevo en Capital 21, ha habido muchos programas en donde yo, pues, estoy muy lejos de la versión oficial o de la versión única y encuentro testimonios que provienen de las organizaciones sociales, de los grupos de campesinos, de sectores que han estado en el programa. Abel Barrera fue la persona que estuvo ayer ligado al caso Ayotzinapa, ligado también a la denuncia en contra del ejército por su participación en una
en una acción de terrorismo de Estado cuando la guerra sucia. Eso ya se dijo, eso ya se publicó, tampoco hay que negarlo. Entonces yo te puedo decir que a lo largo de mi estancia en los medios públicos, antes incluso en Canal 22, en la época de Peña Nieto y aún antes en la época de Calderón, no ha habido una censura, no ha habido un comentario, no ha habido uno, oye, pues mejor entrevístate a tal o cual. Y ha habido una gran apertura y mi necesidad, por ejemplo, de reflexionar en torno a este proyecto de comunicación, que es muy interesante el tema de la mañanera. Y además, fíjate, qué coincidencia, la semana que viene voy a presentar una entrevista con Jesús Ramírez, que no es una entrevista cómplice, es una entrevista como yo me propongo hacer siempre mi trabajo, con ética y con profesionalismo, pero con convicción. Ricardo, Guadalupe, ¿algo más sobre este tema o pasamos al último, que ya No, son yo las digo 2 de la tarde? en este caso no se trata de que haya censura, simplemente pues ya ustedes conocen la línea oficial, entonces la siguen a pie juntillas y está bien. Lo que yo no sigo la línea oficial a pie juntillas, Ricardo. No hubiera presentado a Abel Barrera y puede verse el programa, puede verse lo que yo digo y puede verse lo que él dice. Sí, está bien. De ninguna manera. Pero bueno, digo, los que operan dentro de la estructura de poder saben qué hacer, ya no necesitan que lo censuren. A lo que voy es que, como dice Guadalupe, siempre que hay digamos, una voz que va en sentido contrario al discurso de la 4T, a esa planadora de la verdad a través de las redes sociales, pues hay una descalificación terrible, ¿no? Y no solamente eso, insultos, comparaciones con Abel Hernández, en mi caso la versión macho de Anabel Hernández, que bueno, pues más allá de su trabajo, yo no sé, yo no voy a juzgar el trabajo de otros, simplemente a mí me parece muy descalificativo, una falta de respeto, y esto obviamente puede venir de gente fanática de la 4T, que no razona, que no piensa, que son robots, que nada más les dan cuerda y los ponen a andar, los echan a andar, o bien puede ser parte, como dice Guadalupe, de un aparato que está operando, que está funcionando con mucho dinero del gobierno, o de los gobiernos, incluso de los estados, o de empresarios ligados a los negocios de la 4T, que obviamente están defendiendo sus intereses, están defendiendo sus negocios, y que pues descalifican todo lo que ponga en riesgo estos negocios, estas ganancias, y se suman a esta difusión de la mentira oficial, porque al final del día no todo lo que se publica en los medios públicos es real, ¿no? Hay un sesgo de la información, porque bueno, pues cuando fueron los periodistas afines a la 4T al rancho, pues ya habían borrado las evidencias, ¿no? Entonces ya no vieron nada, por eso pues todo coincidió tal cual lo pretendía el gobierno, desinflar el caso y llevarlo al silencio, como ya se está inclinando hacia allá, pues es lo conveniente, ¿no? Porque de otra manera, pues esto genera mucha incomodidad y afecta la imagen del gobierno. Bien, Ricardo. Guadalupe, Víctor, tema. Otra cosa, rapidísimo. Sí. No, rapidísimo. Mire, yo no, esto no va por Víctor Ronquillo de ninguna manera. Además, yo quiero decir una cosa. A mí, Víctor Ronquillo, cuando todos los medios públicos me cerraron las puertas porque empecé, realmente como todo se empieza a desgastar, se empiezan a ver cuestiones más claramente, pues yo siempre he sido una persona crítica. Entonces, el único que me abrió las puertas en los medios públicos, después de que todos los medios públicos me cerraron las puertas, fue Víctor Ronquillo. Entonces, claro que lo aprecio como amigo. Aquí tenemos, pues, de repente no tenemos las mismas ideas, pero y a veces tenemos algunos enfrentamientos,
públicos, pero bueno, se conserva el respeto, la amistad y sí un reconocimiento a Víctor en ese sentido, ¿no? Y no estamos hablando de que todas las personas que participan en los medios públicos, de alguna manera, sí hay una línea oficial, hay una autocensura en general, pero claro que hay personas muy, muy, muy valiosísimas en los medios públicos, pero también hay otros personajes dentro de todo este aparato de propaganda que son que claramente están plantados ahí y que se disfrazan de periodistas independientes o de personas con plataformas también independientes que, bueno, yo quisiera pensar que lo hacen por convicción, pero parece ser que son parte de una maquinaria y no tenemos muy claro el financiamiento. Y no estoy diciendo con eso de que qué le pagan a Víctor Ronquillo. Víctor es un trabajo en sus medios y yo lo considero un gran periodista y le tengo un gran respeto. Entonces no estoy tratando a todos por igual, de ninguna forma. Bien, bueno, pues son las 2:54 p.m. Nos quedan 2 minutitos por cada quien para un postrecito, comenzando con Víctor Ronquillo. Víctor, ahora sí que me agarraste buscando la información porque no renuncio al postre dulce. Sí, y el postre dulce hoy tiene un carácter de denuncia. Y de denuncia, cuando hablamos de transnacionales, hay que llamarlas por su nombre. Y hay un documento que se ha publicado por distintas organizaciones, Coffee Power, Ampower y Prodesk. Y estas organizaciones presentan un informe que no tiene desperdicio. Quizá nada más me alcance el tiempo para el título porque es muy largo, pero dice: explotación y opacidad, la realidad oculta del café mexicano y las cadenas de suministro de Nestlé y Starbucks. Ahí está. Las condiciones de explotación, de violación a los derechos humanos a que son sometidos pues los más pobres de los pobres, que en muchas ocasiones son los caficultores en México, ¿no? En Veracruz, en Guerrero. Esto tiene que ver con otro problema que es la realidad del extractivismo y con un problema mayor que es el tema de la crisis ambiental. Las estrategias de comercialización de estas grandes transnacionales tienen que ver con la presencia de comercializadores, de coyotes y también con elementos de corrupción. Recomendable, es un documento que se puede encontrar en las redes, un informe muy, muy interesante y también muy valiente. Sí, muy oportuno. En las redes con ese título, Víctor Ronquillo, ¿lo puedes repetir? Sí, por eso favor? Lo dije completito, mira, dice explotación y oposidad, la realidad oculta del café mexicano y las cadenas de suministro de Nestlé y Starbucks. Prodex, Ampower y Coffee Power son las organizaciones que lo realizaron. Bueno, no fue postrecito dulce, pero fue cafetero, así es que se vale. Cierto, fue cafetero. Gracias, Víctor. Guadalupe Correa, postrecito, por favor. Sí, bueno, yo nada más quisiera recomendarles un trabajo que creo que ya lo hice en otros espacios, creo que con Marta Olivia lo publicó también. Yo les recomiendo este trabajo que hicimos en Kensington y fue pues un producto como más o menos de un año de investigación. Se llama La cebolla de Kensington, fue publicado en The American Prospect en el número del mes pasado y fue publicado sin embargo, en 2 partes, La Opinión y en un 2x3 de nuestra queridísima Marta Olivia, que también siempre me apoya y a la que siempre extrañamos y queremos mucho por acá. Les recomiendo realmente este artículo de La cebolla de Kensington, donde habla de la realidad de la crisis del fentanilo en los Estados Unidos, ¿no? Y cómo realmente se tendría que analizar esta problemática tan fuerte que tenemos en Estados Unidos, ¿no? Cada vez que cruzo hacia San Isidro, obviamente aquí en el Bordo la drogadicción es muy importante en Tijuana, pero la drogadicción, los niveles de adicción en los Estados Unidos, solamente cruzas la frontera y llegas a San Isidro, las personas se empiezan a doblar. Yo no sé qué pasa. Aquí hay muchas personas que consumen muchísimas sustancias, mucho deportado, mucho problema social, pero en los Estados Unidos esto es
Tremendo, tremendo, tremendo. Y bueno, les invito a leer La joya de Kensington, también es una crítica, ¿no?, a la política de drogas dentro de los Estados Unidos y también un poco sobre las farmacéuticas y cómo se han beneficiado también inclusive de las políticas de reducción de daños. Lo pueden leer, sin embargo, en 2 partes, en un 2x3, el periódico La Opinión y The American Prospect, en un solo número, que fueron los principales quien publicó este trabajo con mi amigo, mi hermano Sergio Chapa y yo, sobre la crisis del fentanilo en los Estados Unidos y la ciudad de Kensington, más bien, el vecindario de Kensington en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos. Guadalupe, muchas gracias y vamos a cerrar con don Ricardo Ravelo, que tiene el espacio para el postrecito, postrero, final, porque será el último de esta mesa de hoy. Ricardo. Sí, Julio, solamente un dato. Hace unos días pues fue conocida la noticia de el asesinato en Tulum del secretario de Seguridad, José Roberto Rodríguez, miembro de la CEMAR, que pues se decía o se dijo que estaba haciendo labores muy sensibles de inteligencia para enfrentar al crimen organizado en esa zona, que por cierto ha crecido muchísimo desde que llegó al poder Sara Lezama, la gobernadora. Sí. Y lo que me llamó la atención es que lo colmaron de elogios. Incluso Mara Lezama dijo que pues era un crimen verdaderamente lamentable, cobarde, porque este señor era un personaje verdaderamente transparente, etcétera. Bueno, pues hoy me comentan que en realidad él estuvo trabajando en Colima para un grupo ahí de inteligencia de la CEMAR que estaba realizando investigación contra el cártel de Sinaloa, y ya desde entonces le habían encontrado presuntos vínculos con ese grupo y luego lo pasaron a Quintana Roo. Allá hay que decir que operan 2 grupos de los más fuertes. Está el cártel de Caborca, que está liderado por el sobrino de Rafael Caro Quintero, y el cártel de Jalisco, Nueva Generación, que precisamente se entronizó en Quintana Roo con el arribo de Mara Lezama al gobierno. Entonces, bueno, pues la investigación yo creo que en este caso tiene que partir de los antecedentes del difunto, porque pues traía una larga historia presuntamente vinculada a Sinaloa. Bueno, pues a los 3 muchas gracias. Víctor Ronquillo, muchas gracias, buenas tardes. Nos vemos, buenas tardes. Buenas tardes, buen fin de semana. Gracias. Buenas tardes, hasta luego. Ricardo, gracias. Gracias.